días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Coffee Brain. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, en compañía del equipo de Brain and Mind. Hoy está con nosotros la doctora Guadalupe Castro. Ella es psiquiatra infantil y terapeuta familiar. Buenos días, Lupita, bienvenida. Gracias, buenos días a todos. También está con nosotros la maestra Claudia Guillamont. Ella es terapeuta familiar y especialista en temas de violencia. Buenos días, Claudia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. También está con nosotros la maestra Mercedes Navarro. Ella es tanatóloga y especialista en mindfulness. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Gracias, buenos días a todos y a todas. Y a la doctora Abril Nuche. Ella es doctora en neurociencias del comportamiento y neuropsicóloga. Buenos días, Abril, bienvenida. Hola, buenos días a todas. Como siempre, de Amazon, estrategia digital, quien hace posible esta transmisión. El día de hoy vamos a hablar de ya anda por acá también Mónica Díaz. Ella es psicoterapeuta y maestra en terapia focalizada en emociones. Buenos días, Mónica, bienvenida. Buenos días. El día de hoy tenemos un tema interesante, diferente, algo que quizá esto sí es algo muy nuevo que no habíamos platicado antes. El 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Y entonces no quisimos pasar como desapercibido este día. Dijimos, bueno, ¿y esto cómo entra en la salud mental? Entonces, pues después de una serie de ideas, el título de hoy es El poder de las palabras. Entonces, pues, no sé quién quiere empezar con un poquito de la introducción. Pues yo estaba pensando un poco como por un lado se entendía como lenguas indígenas, ¿no? Como si la lengua materna solamente fuera una lengua indígena, y vimos muchos programas sobre si se estaban perdiendo o no y cuánta gente quiere rescatar, pero esto es mucho más que un tema de lengua indígena, ¿no? Esta parte de la lengua materna, ¿no? Que cómo aprendimos a hablar, de quién aprendimos a hablar, cuál es además nuestro idioma, y creo que podría darnos un marco de referencia. Por un lado es la importancia del lenguaje, el pensamiento, desde dónde parte en el cerebro. Bueno, ya por supuesto Abril es la súper especializada. Cuestiones muy filosóficas, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, Wittgenstein decía, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, ¿no? Podemos hablar también no es esto de que las palabras se las lleva el viento, sino las palabras construyen realidades. Y si estas realidades tienen que ver con el contenido del que decimos, cómo lo decimos, la cadencia de las palabras, el tono, el volumen, la fuerza con que las dirigimos, qué temas de palabras o qué temas tocamos con qué palabras, especialmente, por ejemplo, en temas románticos de pareja o de duelo. Y muy importante también cómo esto se une a temas de salud mental. Hay toda la teoría de la comunicación y bueno, los comunicólogos serán los especialistas, pero que desde Paul Václavic y otro grupo de estudiosos hablan de axiomas de la comunicación, estos como ejes, como cosas que no se cambian, y de cómo pueden generar o degenerar en patología en salud mental, como para dar un gran marco de referencia. Pues sí, este día siempre ha sido muy especial, sobre todo para los lingüistas y para las personas que nos dedicamos al lenguaje. Y para los bilingües, lo que pasa es que, pues creo que la mayoría, no está Rosana, pero la mayoría de las que estamos acá, pues somos monolingües, ¿no? Simples plebeyos en este asunto del lenguaje. Pero las personas que han nacido, entendiendo una persona bilingüe como alguien que desde que nació tiene dos lenguas, ¿no? Y su cerebro se ha organizado desde el principio para tener dos o más lenguas. Y justamente ellos son los que más hacen conciencia sobre la importancia de la lengua en incluso la identidad como persona. Esta es una cosa que se vuelve muy, muy importante y se vuelve política y se vuelve, bueno, ahí están los canadienses, ¿no? Peleándose por mantener su francés porque, bueno, que me oigan diciéndoles canadienses, ¿no? Porque justamente ya no quieren ser canadienses, ¿no? Entonces, para tener su identidad y mantener su identidad, utilizan a la lengua como bandera. Y esto es algo que se ve en todas las comunidades indígenas, precisamente porque quieren seguir manteniendo su nación y su identidad como personas. Y es ahí en donde vamos haciendo conciencia de la importancia de las lenguas. Las lenguas, pues, nacen en el cerebro. Sin embargo, las lenguas se les considera entes vivos, entes que se van así como
como los virus que se van reproduciendo siempre en grupo y que así es como van mutando y así es como van formándose. Es algo que se va formando dentro de otro organismo vivo, pero que va mutando en comunidad. Y siempre se van a estar moviendo. Y se considera a las lenguas por eso un organismo vivo, que todo el tiempo está en constante cambio aquí, adentro de nuestros cerebros. Ahí nomás nosotros somos huéspedes de esto. Pero al mismo tiempo también, pues les damos vida. Por eso son un organismo súper interesante y ver sus cambios es maravilloso. Pero también ver lo que han logrado en nosotros. El ser humano no habría evolucionado de la manera en la que ha evolucionado de no ser por el lenguaje. Somos lo que somos gracias a que le hemos podido dar una definición en palabras a las cosas. Podemos nombrar cosas que no están presentes. Podemos hablar de cosas que no están presentes. Podemos hablar de cosas que no se ven. A partir de esto es que hemos logrado evolucionar a la abstracción, a la capacidad de hablar sobre emociones, por ejemplo, porque pues esas no se ven, ¿no? No nada más hago una seña y señalo, no. Puedo hablar sobre algo que no tengo que señalar. Y es ahí en donde han logrado también la evolución de la cultura, de las culturas. Y esa es la maravilla del lenguaje, todo lo que ha logrado para nuestra propia evolución. Y por eso es que no podemos dejar de separar pensamiento y lenguaje. Sabemos que son dos cosas diferentes. Sabemos que está una por su lado y otra por otro. Lo sabemos, por ejemplo, por las personas adultas que se quedan sin lenguaje por una lesión cerebral. Siguen pensando, no pierden su inteligencia, pero tienen ya la incapacidad de expresarlo. O por ejemplo los niños, ¿no? Los niños pueden hacer muchas cosas y están pensando, pero si no se desarrolla el lenguaje, no se va a seguir desarrollando el pensamiento. Entonces, aunque son dos cosas diferentes, separadas, van completamente entremezcladas y van evolucionando una con la otra. No va a evolucionar, lo vemos por ejemplo con los niños que no pueden desarrollar el lenguaje, ¿no? No van a desarrollar el pensamiento, no va a haber cada vez más complejidad en ello si no hay lenguaje. Entonces, bueno, desde ahí es toda la complejidad y la necesidad que tenemos como seres humanos de tener una lengua. Si quieres hablar, Moni, y luego le sigo, porque sí, no puedo seguir hablando. Es que, quiero comentar algo, pero dime. Sí, tengo que aclarar que Abril, además de ser todo lo que ya les mencioné, es lingüista, ¿no? Entonces, si hay alguien que sabe de esto de la lengua, en cuanto a la cuestión cultural, pues ahí tenemos al experto. Hoy adelante, Mónica. Sí, a mí me parece importante como señalar que las palabras, el lenguaje, lo que decimos, lo que hablamos, no nada más describe la realidad, sino que también genera realidad. Crea cosas, pues, ¿no? Pienso, por un lado, en cosas como quienes se les enseña el lenguaje emocional, que ahora se enseña mucho a los niños desde chiquitos, ¿no? Desde los libros de kinder. Estoy enojado, estoy triste, ¿no? Pero las personas que no crecieron en lugares donde se les enseñó, en familias, en culturas donde se les enseñó a hablar acerca de sus propias emociones, muy usual en hombres, en niños, varones, que pues como que, ¿no? Es práctico, resultados y demás, y que no tienen palabras para sus emociones, no las pueden modular. O sea, como que es una cosa muy importante en poder modular la emoción, poder como identificarla y nombrarla. Y mientras más como fina pueda ser la distinción, mejor va a ser la modulación, la regulación de nuestra emoción. O sea, como decir, a lo mejor tengo 3 palabras, ¿no? Enojado, mal, bien, contento, ¿no? ¿no? Pero si uno puede empezar a distinguir, esto es un poquito más como nostalgia, como melancolía, como frustración, como que tenía ganas de algo y no se
pudo, como que es un poco de decepción mezclada con, o sea, mientras más fina pueda ser la palabra que usamos para algo, más podemos como integrar esa emoción y saber qué hacer con ella. Adelante. Perdón. No, adelante, adelante. No, iba a hablar Mercedes. Sí me escucho porque... Sí. Ay, como que, ¿no? No. ¿Sí? Oh, ok, No. sí, ok. No, nada más para seguir como este hilo que comparte Mónica y que compartes tú, Abril. ¿Qué fuerza tiene todo esto de las palabras desde que las generamos en nuestros pensamientos? Porque eso en automático se generan emociones, en automático conductas. Por eso bien decías, Mónica, las palabras van creando nuestra realidad, ¿no? Y qué importante es que seamos más conscientes. ¿Qué nos decimos para sentirnos bien o para sentirnos mal? Ya desde la filosofía, como bien decías, Claudia, todo esto es muy filosófico, la palabra desde ahí aterriza, pues la psicología tiene mucho conexión con la filosofía. Él decía que no son las cosas las que nos hacen sentir mal, sino la forma como la interpretamos y qué fuerza tienen las palabras, ¿no? Así como construyen, como bien decimos, la palabra construye, también una palabra puede destruir. Y, y yo creo que lo más grave, que a veces nosotros solitos nos destruimos. ¿Cómo nos hablamos todo el tiempo, no? Yo digo que la palabra es metafóricamente como ese diablito y angelito que tenemos, ¿no? Esa voz interna que finalmente son palabras antes de hacer el sonido, exteriorizarla. Pero mientras ya la estamos generando en nuestro pensamiento. Y eso pues nos lleva también a sentir y a actuar de determinada manera, y también si somos más conscientes también nos ayuda a actuar y a vivir de una manera más sana, si le podemos decir, ¿no? Porque claro que involucra nuestra salud mental. Hay un poco sí, esta parte como es la primera forma, ¿no? Al que el ser humano dispone para fijar, para objetivar el conocimiento de sí mismo y del mundo. Cuando nombramos algo, las cosas existen. Y es una forma como de, pues a través de la palabra, de tener acceso a las cosas, a los objetos. Piensa en un niño chiquito que de pronto nada más señala, ¿no? En lo que empieza a poder formular, ¿no? E integrar este pensamiento, el lenguaje y poderse comunicar de una manera que le dé orden al mundo y al tema de lo familiar. Quisiera como poner como el primer axioma es esto que no requiere explicación por sí mismo. Se habla de 5 axiomas de la comunicación y cada uno puede llevar con pues alguna serie de patologías, vamos a decir. El primero y nada más para no saturar en este momento es, no es posible no comunicar. Es decir, siempre estamos comunicando algo de manera verbal, de manera no verbal, y lo ideal es que las cosas coincidan, que haya congruencia entre aquello que decimos y aquello que manifestamos con el lenguaje de nuestro cuerpo. Lupita. Súper interesante y estoy así como siguiendo esta reflexión de cómo el lenguaje, la palabra, se relaciona con la salud mental y creo que tiene una conexión más allá de lo que de repente vemos, de lo que del peso que le damos, ¿no? Y estoy ahorita analizando, bueno, ¿por qué? Tratando de entenderlo para mí. Me venía como una imagen de, lo que hay abajo de las palabras, el verdadero significado de lo que yo quiero comunicar, y que si no logro encontrar la palabra que mueva en el otro ese significado para que me entienda, para que desde ahí dé una respuesta, pues cómo así se puede generar desde un conflicto, y lo vemos mucho a lo mejor en el trabajo con las parejas, como por la forma de comunicación, las palabras, los tonos, no comunicamos el verdadero significado de lo que yo estoy queriendo transmitir, y a veces sin darme cuenta, y cómo el otro recibe y en sus significados, en sus palabras, se lo traduce, digamos, a cómo lo pudo hacer, y entonces desde ahí me da una respuesta, y que si no tenemos mucho cuidado con que la palabra sí esté
reflejando verdaderamente lo que yo quiero significar, decirle al otro, pues así se hacen desde guerras en el sentido de conflicto porque se hace un malentendido, ¿no? Entonces, si no te entiendo y no me entiendes, terminamos creando una situación de conflicto que realmente no es lo que queríamos, pero si logramos hacer un mejor uso de las palabras y de significar eso que verdaderamente deseamos, podemos hacer un ambiente de amor, de comprensión y darnos cuenta pues que todos estamos queriendo lo mismo, que es estar conectados, comunicados en respeto, en armonía, con lo suficiente, ¿no? Entonces eso es como la reflexión a la que me llevan todos los comentarios que ustedes están haciendo y me parece que tenemos que darle el peso que tiene dentro del área de la salud mental y bueno, ahí entro como a reflexiones respecto de la psicoterapia y de por qué tiene un efecto tan importante, pero voy a ceder la palabra y luego regresamos. Adelante, Mónica. Sí. Yo te tengo una pregunta, Abril. Yo he escuchado, he leído quizá por ahí esto de que difícilmente vamos a recordar algo de forma consciente de antes de haber tenido 3 años, ¿no? O sea, la mayoría de las personas, sus primeros recuerdos vienen por ahí de los 3, 4 años, difícilmente algo antes, ¿no? Y aunque los niños pueden empezar a tener palabras quizá al año, ya señalan y dicen leche, agua, por ahí de los 3 años ya tenemos como un lenguaje más como estructurado, ¿no? Entonces, yo tengo esta curiosidad de si es cierto que tú nos expliques un poquito, si es cierto que, o sea, que hasta que no tenemos lenguaje no podemos como recordar conscientemente, porque hay cosas que pasan que a lo mejor siguen teniendo un impacto. O sea, quizás si alguien vivió una cosa muy traumática y lo dejaron llorar muchísimo cuando tenía 8 meses, quizá tiene un impacto, pero no es algo que podamos recordar porque no tenemos como lenguaje para hablar acerca de eso. Exactamente. Y ahí justo te metes en la importancia que tiene para nuestra organización cerebral el lenguaje. Si no tenemos el lenguaje, difícilmente vamos a poder estructurar algo, y lo decías hace rato, con los nombres de las emociones. Para poner un ejemplo más fácil, el olfato. ¿Cuántos colores tienen nombre? ¿Quién me puede decir? Así, Uy, un montón. Si le metes el aguamarina y el durazno y el... Ajá, no, pero el durazno es una fruta. Sí, ahí está. Y el verde limón. Bueno, los estrictos son ¿qué? ¿Los 7 del arco iris? No, olores, no colores. Olores. ¿Cuántos olores tienen nombre? No hay tantos nombres para olores. No, es que estaba pensando justo lo contrario. Tenemos muchísimas palabras para colores. Claro, y todo un lóbulo cerebral. Y el azul marino y el azul cielo y el azul, ¿no? Pero para colores, no. Olores. No. Pues no, porque el olor se lo da siempre a algo de afuera, ¿no? Huele a de algo que ya conoces. Esa es la manera en la que es un olor propio. El olor no tiene identidad, pues, o sea, bueno, no sé. Y la manera de organizar el olor en nuestro cerebro es muy diferente de todos los demás sentidos. El olor sí llega a corteza, pero a una corteza que está muy abajito en el cerebro. De hecho, la mayor parte de la corteza olfativa es la amígdala, que es esa que funciona para la memoria emocional y para la ansiedad. Entonces, no sube al tálamo, no sube a corteza. ¿Qué pasa con los olores? Que los estamos registrando a partir de la emoción. Ya no los estamos registrando a partir del lenguaje, no los estamos estructurando hacia allá arriba. No suben. Entonces, es muy complicado ponerles palabras. Bueno, culturalmente nos ha sido muy difícil. Hay culturas que tienen uno que otro. Mi papá tiene un nombre para un olor. Este olor a humedad es la choquía. Y por ahí lo conocen, ¿no? Que es muy característico. Pero de ahí en fuera... Podrido. Ajá, como podrido. Pero por ahí a lo mejor tenemos alguno y cada lengua seguramente tiene a 1 o 2, pero son pocos. Eso mismo pasa con las emociones. Tenemos poquitos que utilizamos porque es muy difícil
y terminar de integrar las emociones, porque las procesamos de otra manera, no con la corteza cerebral y menos con la corteza del lenguaje. Eso lo tenemos que hacer de una manera muy consciente. Ahí la importancia de la terapia para que nos enseñen a hacer esto, porque no lo hacemos de manera natural, es difícil, ¿no? Hay que aprender, nos tienen que enseñar, hay que practicarlo de manera consciente, ¿no? Entonces, bueno, eso por cómo se va estructurando nuestro cerebro a partir del lenguaje y cómo entonces nos va dando esta capacidad de organizar los recuerdos. Nosotros, ahí, bueno, ¿cómo se organiza la memoria? La memoria sí está funcionando, pero está funcionando, perdón, de chiquitos, desde bebés, pero está funcionando esta memoria emocional, las amígdalas. Entonces nos acordamos del contexto, de la sensación, de la emoción, del olor, ¿no? Y entonces, claro, a lo mejor un olor sí me puede recordar una sensación inmediatamente, pero no me voy a acordar conscientemente de en dónde percibí ese olor o de qué pasó ese día que olía así o que estaba esa emoción ahí. Eso lo voy a empezar a recordar a partir de que mis hipocampos ya se empiecen a organizar mejor y que son los que consolidan la memoria y ya sobre todo se empiecen a consolidar a partir de las palabras, a partir de que yo le pueda poner nombre, fecha, año, día, y de que yo entonces empiezo a estructurar esta capacidad de tener recuerdos porque empiezo a estructurar el tiempo. Pero pues es que eso ya es más difícil después. Entonces, hasta entonces puedo empezar a organizar mis recuerdos de esa manera. Entonces, sí, si no tengo el lenguaje, pero sobre todo, si no tengo esta capacidad de estructurar el tiempo, difícilmente voy a poder estructurar mis recuerdos en palabras, en lenguaje, en esta memoria episódica que me dice, sí, en mi fiesta de 5 años me hicieron, no sé, mi fiesta en la alberca y tal. Antes de eso, todos son emociones revueltas que no tienen nombre. Yo un poco para ir como poniendo esto en el orden de los axiomas, les decía yo, el primero es imposible no comunicar, estamos comunicando todo el tiempo. Y el segundo dice que hay que hablar de los niveles de contenido y de relaciones en la comunicación, es decir, qué es lo que estamos diciendo y a quién se lo estamos diciendo. ¿Qué es el contenido de este mensaje que voy a transmitir y cuál es mi relación con esa otra persona o grupo de personas que lo va a recibir? Axioma les refiere es algo que no requiere explicación por sí mismo, pero a partir de estos 5, que ya hemos nombrado 2, se empieza también a estructurar toda una teoría que te lleva a patología en la salud mental. Imagínense que una de las cosas que se dicen, por ejemplo, es la desconfirmación o la descalificación. Es decir, yo digo, ay, mira, Moni, está padrísimo tu fondo de pantalla, y dice, yo no sé ni siquiera qué estás viendo, ¿no? Yo no sé por qué lo ves padre, ¿no? Y pues una vez, porque está de malas, me contestó feo. Pero cuando esto es reiterativo y es todo el tiempo, va a tener una afectación en nuestra relación, en cómo manejamos los contenidos y muy probablemente en mí, que de todo el tiempo estoy recibiendo de ella un rechazo, una descalificación, no es verde, es amarillo, lo estás viendo mal, claro que no fue así. De vez en vez a todos nos pasa, pero cuando es algo que se vuelve parte del modelo de comunicación, entonces empezamos a tener problemas en temas de salud mental. Adelante, Mercedes. Fíjate que importancia tan grande tiene, retomando lo de los olores que decías, Abril, en un proceso de duelo vemos, es muy común, ¿no? Que les lleguen con la emoción. Y ahí también es en donde vamos nosotros haciendo este trabajo terapéutico para precisamente poner palabras, que vaya procesando, que pase de estar solo en la emoción para que haya todo un procesamiento de esos recuerdos, de esas vivencias, ponerle palabras. Siempre
va a ser bien importante poder poner palabras a lo que estamos experimentando, y en esa medida que vamos poniendo palabras, vamos construyendo ya acá más arriba todos estos olores, recuerdos, sensaciones, es cuando vamos resignificando, que en un duelo lo que se pretende es resignificar esa relación con la persona que ya no está. Entonces es bien importante también el poder poner la palabra en cualquier proceso terapéutico. Y hablando de lo que comentabas, Claudia, qué importante es aprender también, ser más cuidadosos en nuestra expresión, porque las personas que tienen niños, qué importancia es la palabra. ¿Qué le dices a esos niños para cómo lo corriges? Corriges la conducta, corriges a la persona, ahora sí que le pones tachecito a la persona. ¿Qué mensaje le estás dando a esa criatura a través de la palabra para que se fortalezca su autoestima y esa seguridad en el chiquito? Y también es común cuando ves familias que el papá es un muy buen proveedor, pero no es un papá que se involucre, ¿no? Y ya veo adultos, y he llegado a ver adultos con problemas, ¿no? Y si vamos haciendo como un clavado hacia atrás, pues hay cierto problema en la relación, en el vínculo paterno, porque era un buen proveedor, pero pues estaba ausente. Era un papá que no sabía abrazar, era un papá que no sabía decir te amo. Y nosotros no nada más necesitamos esas conductas de cuidado, sino también esa palabra que me diga te amo, eres importante para mí. Ahí tienes, hablando otra vez de los axiomas, acuérdense, no es posible no comunicar, los niveles de contenido y las relaciones en la comunicación. Y el tercero, para introducirlo, te habla de la puntuación de la secuencia de hechos, que es exactamente cómo lo organizamos entre los quienes nos estamos comunicando, qué fue primero, qué fue después. No te trata de que sea bueno o malo, sino que se trata de que de alguna manera vamos entendiendo la realidad del otro. Pero es que yo no te lo dije así, pero es que tú lo entendiste diferente, pero es que no fue mi intención, ¿no? Y tiene que ver mucho con la relación con esa persona. Fíjense, está jugando todo, el lenguaje verbal, el no verbal, el contenido, la relación y el cómo el otro la puntúa tal vez. Es que esto es importantísimo. Y dices, pues yo no lo veo tan importante, ¿no? ¿Cómo lo vamos puntuando en este intercambio? Adelante. Sí, sabes, es que qué interesante ver lo que dices de los olores, porque sí, yo primero te escuché colores y dije, no, bueno, se me ocurren muchísimas palabras para describir colores, olores, y me acuerdo como de cuando uno va de pronto a estas cosas como de la cata de vinos y entonces te dicen, ¿y a qué le huele? ¿No? Y alguien empieza, me huele a madera, me huele a berries, me huele suave, dulce, ¿no? Y como que uno necesita como poner palabra a la experiencia para poder percibir mejor. Si no le pones palabra a la experiencia, entonces todo te huele a lo mismo, ¿no? Sí, o sea, digo, quizá a un nivel emocional, ahí está como la huella, como dices, hay cosas que de alguna manera uno siente parecido a lo que sintió. ¿Qué es lo que pasa a veces con experiencias traumáticas? Que digamos, que uno experimentó algo y de pronto una experiencia parecida, un sonido, algo, te detona algo y dices, no sé ni por qué estoy sintiendo esto, ¿no? Pero qué importante poder como poner el dedo ahí y decir, se trata de esto. ¿No? Ir enriqueciendo, porque enriquecer el lenguaje enriquece también tu vida interior, digamos. ¿No? Adelante. Sí, esta es una parte bien importante. Por eso tenemos que aprender a aumentar nuestro vocabulario emocional. Es tremendo. Y nos damos cuenta que en esto somos mucho mejor las mujeres. Y este es un asunto de dominancia hemisférica, ¿no? Los hombres son muy buenos para saber cuál es el norte, el sur, el este y el oeste, la derecha y la izquierda, pero no saben de palabras. Entonces, ahí es donde hay que trabajar mucho con ellos, mucho, mucho. Alguien preguntaba por ahí la diferencia entre habla y lenguaje.
Y bueno, esto es muy importante, sobre todo cuando hablamos de los niños, porque muchas veces no pronuncian bien la R, la S, la L, ¿no? Y entonces tienen ahí bronquillas y todo el mundo se espanta porque es el lenguaje. Bueno, justamente esa es la articulación. Ahí, cuando nada más estamos hablando de algo que probablemente ni siquiera está en el cerebro, está aquí, ¿no? En la boca, en el frenillo famoso y no sé qué. Okay. Eso es articulación. Ya cuando estamos hablando de comprensión y de expresión, estamos hablando ya del lenguaje. Ahora, el lenguaje puede ser no verbal, ¿no? Y es toda esta comunicación de la que hablábamos, ¿no? El lenguaje, hay muchos lenguajes. El lenguaje es el que está acá, en el cerebro, nuestra capacidad de comprender qué le hizo qué a quién y cómo. Cuando ya estamos hablando de la capacidad de expresión, de cómo le voy a ir poniendo palabras, porque lo puedo hacer en una lengua o en otra, ya estamos hablando del habla. Y ya nada más la capacidad meramente periférica muscular, lo que hacemos con la boca, esa ya es la articulación. Entonces tenemos, y bueno, y dentro del lenguaje también tenemos distintos niveles, ¿no? Que uno nada más es por ejemplo, el semántico, el significado de las palabras. Otro es el fonológico, los fonemas. Muchos niños tienen problemas de discriminación fonológica. Hay algo que se llama conciencia fonológica. Y si ellos no saben distinguir y discriminar bien los sonidos de su lengua, no van a poder aprender a leer y a escribir bien. Cuando nosotros llegan y nos dicen, es que no puede leer, bueno, pues primero vamos a evaluar si puede escuchar y si puede discriminar bien y si tiene una buena organización de su corteza auditiva, porque si no, entonces no va a poder transformar eso a otro código, que el lenguaje ya es un código y el de la lectura es otro código. Entonces, conforme vamos complejizando todo esto, tenemos que ir analizando cada uno de los niveles. Luego tenemos el nivel sintáctico, ¿no? Que es el de cómo vamos organizando las palabras para hacer una oración que se entienda. Y luego el pragmático, que básicamente es el que estaban hablando todos ustedes ahorita, ¿no? El cómo entonamos las palabras, qué palabras uso, cuál es la intención que le voy a dar a mi frase, porque puedo decir la misma frase de muchas maneras, ¿no? O sea, un te mato o un te voy a matar puede ser en muchas entonaciones y puede tener muchísimas intencionalidades diferentes. Esa es la pragmática. Entonces, bueno, habla, por un lado, puede ser solamente la articulación, puede ser solamente lo que se refiere a la lengua y lenguaje por el otro. Para que quede un poquito más claro, hay niños bilingües, por ejemplo, que pueden tener problemas, más bien, que parece que solo tienen problemas en el inglés, bueno, si son inglés-español, que parece que solo tienen problemas en el español, pero en el inglés pareciera que no, hablan súper bien, no tienen broncas, ¿no? Entonces se comunican mucho más en inglés y el español como que lo van relegando. Bueno, no es que no haya un problema, el problema está ahí. Y si nosotros evaluamos y rascamos un poquito más en la sintaxis del inglés, ahí nos damos cuenta que sí hay problemas. Lo que pasa es que normalmente el inglés tiene una sintaxis muy simple. Nomás le volteas la palabra y listo. El español no, es 3 veces más complicado. Entonces, ahí aparece mucho más rápido o nos damos mucho más cuenta que hay problemas en la sintaxis. Pero no quiere decir que una lengua funcione y la otra no. Hay problemas, pero tiene que ver con el tipo de la lengua. Entonces, bueno, es que hay muchísimas cosas. Pero el lenguaje es lo que está en nuestro cerebro, la capacidad de comprensión, la capacidad de sintaxis, de acomodar las palabras. Y habla es, bueno, también está en nuestro cerebro, pero ya es más bien la parte más motriz, que puede ser solamente la parte también articulatoria. Y creo que aquí entra muy bien también el siguiente axioma que habla de la comunicación digital y analógica. Recuerden, siempre estamos comunicando, hay un tema entre el contenido de lo que comunicamos y la persona con la que nos estamos comunicando, cómo puntuamos esta comunicación y qué tanto hay congruencia, coherencia entre lo que comunicamos verbalmente y lo que va
no verbalmente, ¿no? Esta parte que decíamos, bueno, las palabras no dejan de ser un tema arbitrario, es como si ves una palabra, no sé, por ahí decían que tu lengua materna tiene que ver con cómo dices groserías, ¿no? A la hora que le quieres decir algo feo a alguien, entonces ese es en tu lengua materna. Y cuando pones una palabra, por ejemplo, una majadería en otro idioma, pues como que no tiene el mismo sentido, ¿no? Un poco esta parte pues sí, puedo decir una palabra en inglés que tal vez para la gente cuya lengua materna es inglés dicen, oh, the F word, ¿no? Como dicen a veces, pero pues para nosotros no tiene esa connotación cultural y finalmente es como esto tiene que coincidir en lo mejor de los esfuerzos, porque si no nos lleva a un tema de patología donde una cosa que se llama comunicación, por ejemplo, de doble vínculo, donde dices, espérame tantito, pero es que me dijo esto, pero pasó esto otro, ¿no? Y entonces me quedo confundida en a qué le hago caso si estoy viendo algo que no coincide con lo que me verbalizaron. Adelante, Mo. Sí, sí, claro, importantísimo eso de la coherencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, ¿no? Como alguien dice, no estoy enojado, y tú dices, híjole, pues como que no, a mí me está llegando, a mí me está vibrando diferente, ¿no? Ajá. Pero sí, pero quería comentar sobre también la parte de cómo nos hablamos, cómo uno se habla a uno mismo. Porque el lenguaje, como dice Abril, o sea, empieza en una cosa de pensamiento y no necesariamente, no siempre llega a ser expresado a otra persona. También hay veces en que uno se está diciendo cosas como en su interior y lo hacemos desde chicos a veces, cuando hacemos esto como de decirte, a ver, derecha, izquierda, derecha, o sea, quizá no con esas palabras, pero a mí me ha pasado a veces que estoy, no sé, contando alguna cosa, y como que dices, a ver, uno aquí, otro acá, uno aquí, otro acá, uno aquí, otro acá, y como que uno se habla para poder organizar la acción, pero también muchas veces nos hablamos como con cosas como, siempre te pasa lo mismo, nunca, ¿no? Es que deberías es que qué bruta eres, es que, ¿no? O sea, como que hay formas como nos hablamos a uno mismo que también generan realidades, ¿no? Y fíjate que me haces pensar en el último axioma, siempre estamos comunicando, qué es lo que decimos, tono, cadencia de las palabras, amplitud o no del lenguaje, a quién se lo decimos, si esa persona o personas lo están puntuando igual que nosotros, si coincide lo digital con lo analógico, es decir, lo que decimos, lo verbal con lo verbal. Y aquí entras en un tema que, bueno, no se me había ocurrido con el propio, pero el último axioma habla de interacción simétrica y complementaria. Y tiene que ver con si vemos como igual al otro o lo vemos en un nivel superior o inferior, ¿no? Y eso cómo nos puede llevar a escaladas. Y cómo de pronto podemos ser escaladas, quiere decir yo grito que tú gritas más fuerte, ¿no? Y a ver cómo nos va, a ver hasta dónde llegamos. O de pronto tú me gritas y yo nunca digo nada y tú me gritas y yo nunca digo nada y esto se empieza a hacer una distancia cada vez mayor. No había pensado en cómo de pronto también podemos ser tan duros con nosotros mismos, ¿no? A partir del pensamiento, a partir de lo que nos decimos. Yo lo veo en jóvenes a veces que son como durísimos, ¿no? No se consideran aptos, no están a la altura, son como puros ¿no? No pueden aprender todo lo que les enseñan, no se sienten suficientemente populares. Y estas palabras, de verdad, construyen realidades y muchas veces destruyen relaciones, ¿no? Entre que no entendemos bien, entre que interpretamos diferente, entre que lo sentimos más fuerte. Y les voy a dar un ejemplo. Hace muchos, muchos años, dos niñas con las que yo convivía mucho en el residencial donde vivía en aquella época, se estaban dando un agarrón de esos, ¿no? Pero pleito. Y entonces salen las mamás, ¿no? A ver qué pasa. Y una le decía, me dijo que estoy impecable, pero muy ofendida, ¿no? Muy ofendida. Y ya las mamás empiezan un poco a reír y decían, ¿qué quiere decir impecable? Claro que la niña no sabía, pero le sonó horrible, ¿no? Y la otra niña le decía, te ves impecable, porque le había gustado mucho un vestido que llevaba, ¿no? Pero fíjense, algo que no tenía mayor, estaba generando un pleito que pudo haber escalado. Afortunadamente las familias intervinieron y no era una grosería, no se estaba burlando de ella, no, era una palabra que ella desconocía y por seguramente alguna historia en común lo vio como algo que era agresivo. Era una palabrota. Palabrota. Muy largota.
Adelante, Mercedes. Sí, fíjate con esto que dices, como no son tanto las palabras las que nos hacen daño también, sino cómo las interpretamos, ¿no? Hay veces que sí, obviamente son muy claras, pero en este caso realmente es la interpretación que hizo la chiquita. Y yo sí quisiera como retomar esto también de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Cómo reaccionamos ante nosotros, por qué cosas nos juzgamos, como una reflexión así como al aire, ¿no? ¿Por qué nos criticamos? Porque a todo eso le vamos poniendo palabras, como decías, Mónica, es el diálogo interno que traemos todo el tiempo, ¿no? Qué tipo de lenguaje utilizamos con nosotros mismos cuando vemos que tenemos algún defecto, cuando nos equivocamos, nos insultamos o somos amables, no, somos comprensivos con nosotros mismos, pero a veces uno mismo es el que se acuchilla, ¿verdad? Nos decimos cosas que no le diríamos a nuestro mejor amigo. Entonces creo que son preguntas como para reflexión, de ir como siendo más consciente, ¿no? Y también identificar qué consecuencias me trae ser tan duro conmigo mismo, porque nos trae muchas consecuencias, porque nos vamos bloqueando, porque precisamente esas palabras van haciendo realidades. Entonces te vas sintiendo cada vez menos capaz, te vas desmotivando. En cambio, si te hablas, si eres compasivo, pues sí me equivoqué, a ver, lo voy a tratar de otra manera. Esto no quiere decir que no tenga capacidades, o no sea valioso, o no tenga habilidades, o no las pueda desarrollar. Entonces, cuando decimos eso, aunque nos hayamos equivocado, ya tenemos la motivación para, allá voy a hacerlo de otra manera, ya no la misma, ¿no? Aunque es común que el ser humano se tropiece con la misma piedra, pero bueno, cuando tenemos conciencia decimos, bueno, voy a tratar de hacerlo un poquito diferente, ¿no? Y así que yo los invito a pensar cómo creen que se sentirían si fueran capaces de hablarse con ese cuidado que podemos hablarle a un niño pequeñito o a nuestro mejor amigo, ¿no? ¿Cómo se sentirían? Wow, Adelante, Lupita. gracias. Todo lo que mueven las palabras, ¿no? Entonces, yo creo que esta reflexión es súper importante. Me quedaba pensando en lo que decía Mónica en esa última frase que dijo de que lo que nos decimos, pues, crea realidades, y estaba como siguiéndole y le dije, sí, ¿por qué? Y dije, bueno, creo que las palabras mueven emociones, las emociones mueven acciones. Entonces, digo, wow, qué importante es reflexionar sobre lo que nos decimos, cómo nos mueve y cómo, aunque pareciera como mágico, pero no es mágico y sí crea situaciones, emociones, realidades. Y bueno, adelante, adelante. Adelante, Abril. Es que a mí esto que están comentando me toca verlo todos los días, porque cuando estoy haciendo las pruebas, que normalmente son pruebas cognitivas, de memoria, de cosas muy básicas, pues como que le doy así ¡ping! En el mero clavo a la autoestima de cada quien. Y entonces ellos, pues que estas pruebas resultan como muy confrontativas porque es justamente eso que más les cuesta trabajo, pues por eso las estamos haciendo, porque sabemos que hay algún problema, ¿no? Si no, ¿para qué? Y obviamente yo sé que eso yo lo voy a ir a comparar contra una norma, contra las personas de su misma edad y escolaridad y todo eso, pero ellos no. Y ellos sienten que no pueden. Y entonces en el momento en el que sienten, por más que yo, a lo mejor yo sé que esto es un error muy común y que la mayoría de las personas no logra hacer eso, pero ellos no. Entonces, cuando ellos sienten que no pueden, y aquí sí hablo de todos, ¿eh? Niños, adultos de la tercera edad, todos, porque nos pica el ego. Y siempre me encuentro con estos comentarios, siempre. O sea, bueno, hay algunas personas que no lo dicen, pero se les nota en la expresión, y hay otros que sí, ay, qué tonta, ay, qué, ya, otra vez. Siempre sale. Y siempre aprovecho para decírselos, para hacérselos ver. ¿Por qué? Eso es difícil para todos. A ver, dime, si estuvieras viendo que alguien más lo haría, ¿le dirías lo mismo? Alguien más, yo ya ni siquiera digo tu mejor amigo, ¿no? Alguien más. ¿Le hablarías así a cualquier otra persona? Porque por mínima educación y cortesía no le hablarías así. Tendrías ese filtro al menos. Pero nunca tenemos ese filtro con nosotros mismos. Somos despiadados.
y súper exigentes, súper ultra exigentes. Entonces es ahí donde tenemos que hacerlo consciente y empezar a querernos más y a cuidarnos más, que empieza desde ahí. Y creo que estamos dando una fuerza muy importante, por supuesto, a la palabra hablada, ¿no? Y a la connotación de la interacción. Pero también en cómo organizamos nuestras palabras a través de historias, ¿no? La narrativa siempre se habla pues, de eventos que se ligan en el tiempo, al que le otorgamos un significado en un contexto. Y la fuerza de la palabra escrita, ¿no? La fuerza de la permanencia de la palabra escrita. Y hoy con todo este tema de redes sociales y los comentarios y a quién etiquetan, me parece que hay como todo un mundo que ya no sé si es más analógico o digital en el sentido de los axiomas de la comunicación, que tienden todavía a interpretaciones menos ajustadas a la realidad, ¿no? A veces hay dudas siquiera de cuándo se puso el comentario, el tema de la línea del tiempo, de la cronología, ¿no? Pero es que yo vi, me mandó un mensaje y entonces esto sí es una infidelidad porque no tienes por qué estarle mandando un mensaje a alguien más. Y además lo que le dijo, la frecuencia de los mensajes, pero además lo hizo durante tanto tiempo. Y es profundamente doloroso porque además está como la evidencia, ¿no? La evidencia, ahí donde tal vez las palabras se las puede llevar el viento y como que no dije nada, aunque haya construido una realidad, la permanencia de la palabra escrita y la historia que cuenta, me parece que está todavía mucho más sujeta a lo que se llama hermenéutica, ¿no? Esta parte de interpreto yo como una mujer mexicana de 57 años con historia de vida va a ser totalmente diferente o muy diferente a alguien que no tiene de entrada mis características básicas de sexo, edad, lugar de residencia, nacionalidad. Y ahí, ojo, porque creo que hay un mundo un tanto inexplorado de la permanencia de la palabra escrita, especialmente en temas de redes sociales. Sí. Adelante, Mónica. Sí, qué importante, sí, qué importante, sí. Sí, estaba pensando en como algunos tips acerca de cómo hablarse a uno mismo. Como por ejemplo, si algo me sale mal, en lugar de decir que soy burra o que no puedo, como decir estoy aprendiendo, esto no me salió, o sea, no es de que nada nunca me salga bien, ¿no? Sino que esto no me salió. Uno que a mí también me encanta es el cambiar el hubieras por la próxima vez. O sea, cada vez que digo, ay, hubieras hecho, hubieras, ¿no? Es que se hubiera. A ver, el pasado ya pasó, ¿no? Sí, se me cayó el vaso porque justo lo puse en la orillita de la mesa. En lugar de decir, hubiera puesto el vaso en otro lugar, mejor me digo, la próxima vez lo pongo enfrente. La próxima vez hago esto. También hay que procurar hablarnos en positivo. Cosas como no me va a doler o no me va a preocupar, usualmente nos da como el efecto contrario, es como decir no pienses en un elefante, ¿no? Y ya está ahí la imagen. Entonces es preferible hacerse sugestiones a uno mismo como en positivo, todo va a estar bien, sí puedo, sí voy a poder, va a ser sencillo, va a ser fácil, voy a tener éxito, ¿no? O sea, como, y hacernos sugestiones cortitas, en poquitas palabras, y como si le habláramos a un niño que tuviera máximo 10 años. Que eso también es bien importante por cómo funciona nuestro cerebro, que Abril podría explicar con más detalle esto, pero si nosotros nos hablamos con palabras muy como de adulto, llega a otro lugar de nuestro cerebro. Si nosotros nos hablamos así como, ¿cómo le explicaría yo esto a un niño, una niña de 7, de 8, de máximo 10 años? Entonces tocamos como una parte, como que sí llega. No se queda aquí en la cabeza, como que llega al cuerpo, ¿no? Entonces como... A la amígdala. A la amígdala, perdón, tú lo dices mejor. Hablarnos con lenguaje simple, claro y en positivo. Adelante, ahorita. Sí. ¿Ves que me recordaste? Mi hijo ahora trae la maña de que cuando quiere que algo suceda, lo dice al revés. Entonces, por ejemplo, tiene partido de fútbol y dice, ay, no, quiero que no metamos ningún gol hoy.
Entonces, justo hablando de esta sugestión, ¿no? Igual lo hace como un juego y entonces todos empezamos a decir lo mismo. Hay que decirlo, es como cuando le dices a los teatreros que se rompan una pata, ¿no? Así, justamente. Entonces es muy chistoso, sí. Yo quería comentar acerca del lenguaje escrito, porque tiene muchísimos pros y muchísimos contras. Tiene muchísimos pros porque podemos quitar a la emoción. Cuando queremos negociar, ya hablando de situaciones pues, familiares, en donde es bien difícil hablar porque nos empezamos a pelear, gritar, etcétera. Escribir nos ayuda mucho, pero con calma, pues, no en el chat, no de manera instantánea, sale peor. No. Escribir es, me pongo a escribir una carta y la corrijo, la leo, la releo y estoy segura de lo que quiero decir y de que se está entendiendo como yo quiero. Así sí, porque ahí entra la hermenéutica, pero entra justo toda esta parte de expresión, de expresión escrita en donde realmente lo estoy pensando. Diferente completamente de la mensajería instantánea, porque ahí estamos quitándole todo lo analógico y estamos nomás dejando lo digital. Es decir, solamente hay palabras, pero no hay gestos, no hay tonos, no sabemos con qué emoción me lo dijo, en qué tono, no puedo entender nada más que lo que yo interpreto. Entonces, en la mensajería instantánea y en el Facebook y lo que quieras, cualquier red social, entiendes lo que quieres, punto. Porque estás justamente solo interpretando tú. O sea, estás solo interpretando las palabras según tú, pero no tienes absolutamente nada de la información contextual de la otra persona. Y eso hace que se hagan unas trifulcas tremendas, básicamente. Adelante, Mónica. Y yo quisiera comentar lo del poder terapéutico de la palabra. En psicoterapia, pues la principal herramienta que utilizamos es el lenguaje. Hablamos, hacemos preguntas, hacemos resúmenes, reflejamos y muchas veces, no nada más en la terapia, muchas veces simplemente poder hablar acerca de lo que a uno le pasó con otra persona nos da mucho alivio, nos estructura el lenguaje verbal y lenguaje escrito, que también está esta parte terapéutica de hacer diarios, journaling le llaman a veces, ¿no? O sea, como de que uno también puede muchas veces escribir pues para procesar, para entenderse, para construir, para, esta es mi historia, esto es lo que quiero, esto es lo que imagino, ¿no? Entonces sí, la palabra tiene un gran poder curativo y terapéutico, pues sí, tanto en su fase verbal como escrita. Ahorita que te escucho, Mónica, hay algo que yo le llamo la magia del sofá. De pronto a veces cuando llega algún paciente, y creo que todas lo vemos, y empieza a hablar y no hemos dicho nada y ellos mismos dicen, ¡ay, qué bien me siento! No, el simple hecho como de pronto escucharnos a nosotros en voz alta es como liberador, ¿no? Y no sé, es esa magia del cerebro que Abril conoce muy bien, ¿no? Pero, y por otro lado, pues es que por lo menos en psiquiatría nuestra herramienta diagnóstica es el lenguaje. Sin el lenguaje no podemos. Ahí me causaba mucha gracia cuando rotaba en el Hospital General y me pedían interconsulta psiquiatría, ¿no? Con el paciente intubado y es como, ¿qué le pregunto? ¿Cómo? No puedo, ¿no? Entonces nuestra herramienta diagnóstica en realidad es el lenguaje. Tan es así que está comprobado que cuando hacemos una consulta, una valoración en una lengua no nativa del paciente, se tiende a exagerar de pronto la patología. O sea, se tiende a como sobrediagnosticar muchas veces. Y no lo digo yo, o sea, son muchos estudios. Y ahí la importancia, por ejemplo, de llevar procesos psicoterapéuticos de preferencia en la lengua materna, ¿no? Incluso el diagnóstico. Adelante, Mercedes.
Pues ya nada más como que vamos a ir cerrando un pensamiento de Pema Chodron, que él dice que la peor agresión a nosotros mismos, la peor de todas, es uno, permanecer ignorante por no tener el valor y el respeto de tratarnos a nosotros mismos con honestidad y ternura. Y obviamente que aquí entra ese lenguaje, ¿no? Como nos hablamos a nosotros mismos. El poder terapéutico de las palabras, ¿no? Se hablaba de The Talking Cure, es decir, hay en la palabra y en el contacto con otro ser humano un espacio que es de salud. Como desear que este tema se nos quede integrado a todos y que estemos muy reflexivos y muy observando las palabras, los efectos y vayamos dándole la importancia que tiene en la salud física, mental, social, relacional, de todo tipo. El expresarnos, el escucharnos, el ir desarrollando nuevas formas de expresar, ¿no? Está como en crecimiento, como dice Abril, ¿no? Es en desarrollo. Uno siempre puede encontrar nuevas formas de expresión y ahí ir enriqueciendo la experiencia. Sí, justamente, nunca dejamos de enriquecer nuestro lenguaje. Ese siempre lo podemos seguir enriqueciendo. Pero nada más como tip, porque eso es algo que siempre me preguntan, la manera de poder siempre mantener a nuestro cerebro sano es aprender nuevas lenguas. Es una manera en la que vamos a echar a andar, así como la natación, ¿no? Que es como el mejor deporte porque echa a andar a todo el cuerpo. Así es aprender una nueva lengua. Estamos utilizando todo nuestro cerebro. Y ya si nos queremos poner así como que un gran reto enfrente, un nuevo alfabeto. Es todo un reto para el cerebro. Wow, pues si no hay más comentarios, muchas gracias a todas y a todos los que participaron, que nos hicieron sus preguntas. Muchas gracias, voy como las veo. Abril, Mercedes, Claudia, Lupita, Mónica. Gracias, Mónica, de Amazon Estrategia Digital, quien hizo posible esta transmisión. Les recordamos que el programa queda en redes sociales como Brain and Mind Salud Mental, en YouTube, Instagram y Facebook, por si lo quieren compartir. Si alguien desea contactar a alguna de las integrantes del equipo de Brain and Mind, puede encontrar toda su información en www.brainandmind.mx. Y nos vemos próxima semana, misma hora, por los mismos medios. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Luego. Gracias.